Mi marido me dijo que iba a pasar Navidad con su exesposa y mi hijastra. Dijo que si no me gustaba, me divorciara. Así que acepté el trabajo en Japón que llevaba años rechazando. Una semana después, me llamó llorando. Y lo que le dije cambió todo. Llevo 5 años casada con Daniel. Cuando nos conocimos, su hija Emma tenía apenas 3 años. Su mamá, Carolina, los había dejado cuando Emma era bebé. Se fue. Desapareció sin dar explicaciones. Daniel quedó destrozado, criando solo a su hija mientras trabajaba 2 empleos para mantenerse a flote. Yo entré en sus vidas cuando él más lo necesitaba. Me convertí en la mamá de Emma en todo menos en el nombre. Fui yo quien la consoló cuando tuvo pesadillas. Fui yo quien la llevó a su primer día de escuela. Fui yo quien curó sus rodillas cuando se caía. No Carolina. Yo. Todo cambió hace 6 meses. Carolina apareció de la nada. Literalmente llamó a la puerta un sábado por la mañana como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera abandonado a su hija durante 5 años completos. Emma tenía 8 años ya. Había crecido sin ella. Y ahora esta mujer aparecía con lágrimas en los ojos, diciendo que había cometido un error. Que estaba joven. Que no estaba lista. Que ahora sí lo estaba. Daniel la dejó entrar. Por Emma, dijo. Emma necesita conocer a su madre biológica, dijo. Es lo correcto, dijo. Al principio, fueron visitas ocasionales. Un café aquí, un almuerzo allá. Carolina llegaba con regalos caros que nosotros no podíamos permitirnos. Juguetes de marca. Ropa de diseñador. Una bicicleta nueva que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Emma estaba encantada. ¿Qué niña no lo estaría? Su mamá biológica había vuelto y venía cargada de regalos. Yo traté de ser comprensiva. De verdad lo hice. Entendía que Emma merecía conocer a su madre biológica. Pero dolía. Dolía ver cómo Emma empezaba a compararnos. Carolina era la mamá divertida. La mamá cool. La que traía regalos y la llevaba a lugares elegantes. Yo era solo la madrastra. La que cocinaba sus comidas. La que revisaba su tarea. La que establecía límites y horarios de dormir. Las visitas se volvieron más frecuentes. Luego Carolina empezó a recoger a Emma después de la escuela. Luego fueron los fines de semana completos. Daniel nunca me consultaba. Llegaba a casa y me decía que Emma se quedaría con Carolina el sábado y el domingo. Cuando yo protestaba, me decía que estaba siendo egoísta. Que Emma necesitaba tiempo con su verdadera madre. Su verdadera madre. Esas palabras me dolieron más de lo que jamás admitiría en voz alta. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Emma dejó de llamarme mamá. Ahora yo era solo mi nombre. Las conversaciones en la cena se volvieron tensas. Ella hablaba sin parar de Carolina. De lo genial que era su departamento. De lo divertidas que eran sus salidas. De cómo Carolina le compraba todo lo que quería. Traté de hablar con Daniel. Le dije que esto estaba yendo demasiado rápido. Que Emma estaba confundida. Que necesitábamos establecer límites. Él me acusó de estar celosa. Dijo que yo debería estar feliz de que Emma tuviera a su madre de vuelta. Dijo que yo estaba siendo dramática. Dramática. Como si mis sentimientos no importaran. Como si 5 años de criar a su hija no significaran nada. Noviembre llegó rápido. Una noche, Daniel llegó tarde del trabajo. Emma ya estaba dormida. Yo estaba en la cocina limpiando después de la cena cuando él entró con esa mirada. Esa mirada que me decía que algo venía. Algo que no me iba a gustar. Se sentó en la mesa de la cocina.
No me miró a los ojos. Eso debió ser mi primera señal de alerta. Dijo que Carolina quería pasar Navidad con Emma. Que era importante para ella. Que había perdido tantas Navidades y quería recuperar el tiempo perdido. Asentí. Bien, le dije. Pueden pasar la mañana de Navidad juntas y luego Emma puede venir a casa para la cena familiar. Él negó con la cabeza. No, dijo. Carolina quiere toda la Navidad. Quiere que Emma se quede con ella desde Nochebuena hasta después de Año Nuevo. Me quedé congelada. Eso era más de una semana. Más de una semana sin Emma. Nuestra primera Navidad sin ella. Le dije que no. Le dije que la Navidad era tiempo familiar. Que nosotros éramos su familia también. Daniel me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que él iba a ir también. Que Carolina había alquilado una cabaña en las montañas. Que iba a ser una Navidad familiar perfecta. Para Emma, dijo. Todo es por Emma. Le pregunté si estaba bromeando. Le pregunté si realmente planeaba dejarme sola en Navidad para irse de vacaciones con su exesposa. Me miró como si yo fuera la irracional. Como si yo fuera la que estaba pidiendo algo ridículo. Dijo que Emma necesitaba esto. Que Emma necesitaba ver a sus padres juntos. Que Emma necesitaba a su verdadera madre. Y luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Dijo, si no te gusta, puedes divorciarte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé ahí parada, con un plato mojado en las manos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi esposo. El hombre con quien me había casado. El hombre a quien había apoyado durante 5 años. El padre de la niña que yo había criado como propia. Acababa de decirme que me divorciara si no estaba de acuerdo con sus planes de pasar las fiestas con su ex. No grité. No lloré. No rompí el plato aunque mis manos temblaban. Lo dejé en el fregadero con mucho cuidado. Me sequé las manos. Y dije, está bien. Él parpadeó. Creo que esperaba una pelea. Esperaba lágrimas. Esperaba que le suplicara que se quedara. Pero no hice nada de eso. Solo dije está bien y me fui a nuestra habitación. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. No porque él me lo pidiera, sino porque no podía soportar estar cerca de él. No podía soportar mirar al hombre que acababa de hacerme sentir completamente desechable. A la mañana siguiente, hice algo que había estado posponiendo durante 3 años. Llamé a mi jefe. Le dije que estaba lista para aceptar la posición en Tokio. La posición que me habían ofrecido hace 3 años y que rechacé porque Daniel dijo que no podía dejar su trabajo. Porque Emma necesitaba estabilidad. Porque yo era parte de esta familia. Mi jefe estaba sorprendido pero feliz. La oferta seguía en pie. De hecho, ahora era mejor. Más dinero. Mejor título. Alojamiento incluido. Podía empezar en enero. Dije que sí. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Los siguientes días fueron extraños. Daniel actuaba como si nada hubiera pasado. Hablaba de la Navidad en la cabaña. De cómo Emma estaba emocionada. De cómo Carolina estaba planeando hacer un pavó especial. Hablaba de todo esto en mi presencia como si yo fuera invisible. Como si mis sentimientos no existieran. Yo solo asentía. Sonreía. Decía que sonaba bien. Él no notó que algo estaba diferente. No notó que yo había dejado de pelear. No notó que yo había dejado de importar. Una semana antes de Navidad, Daniel y Emma hicieron sus maletas. Carolina vino a recogerlos. Ella ni siquiera me miró cuando entró a la casa. A mi casa. La casa donde yo había vivido durante 5 años.
la casa donde había criado a su hija. Emma me abrazó rápido antes de irse. Dijo, adiós, pero no, te quiero. Ese solía ser nuestro ritual. Siempre nos decíamos te quiero. Pero ese día no lo hizo. Solo adiós. Daniel me dio un beso en la mejilla. Un beso mecánico. Sin sentimiento. Dijo que me llamaría. Dijo que estaría de vuelta después de Año Nuevo. Luego se fue. Los vi subirse al auto de Carolina. Un auto nuevo y elegante. Los vi reírse de algo. Los vi irse. Y me quedé parada en la puerta de mi casa vacía, sintiéndome completamente sola. Pero no lloré. Ya no tenía lágrimas para esto. Esa noche empecé a empacar. No todo. Solo lo esencial. Ropa. Documentos importantes. Fotos de mi familia. Fotos donde solo estaba yo, no Daniel ni Emma. Dejé todas las fotos familiares. Dejé los recuerdos de una familia que nunca fui realmente parte. Contraté a un abogado. Le expliqué la situación. Él fue comprensivo pero directo. Me dijo que tenía un buen caso. Abandono emocional. Priorización de la exesposa sobre la esposa actual. Me dijo que podía divorciarme y obtener un acuerdo justo. Firmé los papeles. No hubo duda en mi mente. Firmé cada página sin temblar. Esto era real. Esto estaba pasando. Pasó la Navidad. Yo la pasé sola. Pedí comida china. Vi películas. Trabajé en mi laptop. Organicé mi mudanza. No fue la peor Navidad de mi vida. Fue otra noche. Daniel me envió un mensaje de texto el día de Navidad. Una foto de Emma abriendo regalos. Una foto de los tres juntos. Carolina, Daniel y Emma. Una familia perfecta. El mensaje decía, Emma está feliz. Espero que estés bien. No respondí. 3 días después, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era Daniel. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente contesté porque pensé que tal vez era una emergencia. Tal vez algo le había pasado a Emma. Su voz sonaba diferente. Sonaba desesperada. Sonaba asustada. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Dije que estaba durmiendo. Él dijo que era urgente. Que necesitaba verme. Que todo había sido un error. Le pregunté qué había pasado. Al principio no quería decirme. Solo seguía diciendo que necesitaba volver a casa. Que necesitábamos hablar. Finalmente, después de mucha insistencia, me lo contó. Carolina tenía un novio. Un novio que había estado escondiendo todo este tiempo. Resultó que toda esta reunión familiar no era solo por Emma. Carolina quería presentarle a Emma a su novio. Quería que Emma conociera al hombre con quien planeaba casarse. Daniel estaba furioso. Se sintió usado. Se sintió engañado. Carolina le había dicho que quería reconstruir su familia. Que quería una segunda oportunidad. Pero en realidad solo quería que Emma aceptara a su nuevo novio. Quería que Daniel ayudara a hacer la transición más fácil. Y aquí está la mejor parte. El novio de Carolina era rico. Muy rico. Tenía una casa enorme. Múltiples autos. Carolina quería que Emma se mudara con ellos. Quería la custodia completa. Daniel se dio cuenta demasiado tarde de que había sido manipulado. De que Carolina nunca quiso volver con él. Solo quería a Emma. Y usó las Navidades para crear un caso de que Emma estaba mejor con ella. De que Emma prefería estar con su madre biológica.
Él entró en pánico. Se dio cuenta de que podría perder a su hija. Y entonces se dio cuenta de que me había perdido a mí también. Me suplicó que volviera a casa. Dijo que me necesitaba. Que Emma me necesitaba. Que había cometido un terrible error. Que lo perdonara. Me quedé en silencio por un momento. Luego le dije algo que había estado practicando en mi cabeza durante días. Le dije que ya no vivía ahí. Que había aceptado el trabajo en Tokio. Que me iba en una semana. Los papeles de divorcio estaban en camino. Un mensajero se los entregaría el 1 de enero. Era mi regalo de año nuevo para él. Él no podía creer lo que estaba escuchando. Empezó a gritarme. Dijo que estaba siendo irracional. Que estaba exagerando. Que estaba abandonando a Emma cuando ella más me necesitaba. Y ahí fue cuando finalmente perdí la calma. Le dije que yo no estaba abandonando a Emma. Que él me había echado. Que él me había dicho que me divorciara si no me gustaban sus decisiones. Que él había elegido a su exesposa sobre mí. Que él había pasado Navidad con otra mujer y me dejó sola. Que él había hecho que me sintiera invisible en mi propia familia durante meses. Le dije que yo había dado 5 años de mi vida criando a su hija. 5 años siendo su madre cuando su verdadera madre no estaba. 5 años de despertarme en las noches cuando tenía pesadillas. 5 años de preparar sus comidas favoritas. 5 años de ir a reuniones escolares. 5 años siendo la única madre que conocía. Y ahora que su verdadera madre volvió, él me descartó. Me hizo sentir que yo no importaba. Me hizo sentir que todo lo que hice durante 5 años no significaba nada. Le dije que merecía algo mejor. Que merecía a alguien que me eligiera primero. Que merecía ser más que una niñera conveniente. Él seguía suplicando. Decía que arreglaríamos las cosas. Que iríamos a terapia. Que todo sería diferente. Que él había sido un idiota. Que me amaba. Le dije que era demasiado tarde. Que las palabras no significaban nada sin acciones. Y sus acciones me habían mostrado exactamente dónde estaba yo en su lista de prioridades. No estaba ni siquiera en el top 3. Colgué el teléfono. Él llamó 20 veces más esa noche. No contesté ninguna. Los días siguientes fueron un torbellino. Él volvió a casa sin Emma. Al parecer, Emma había decidido quedarse con Carolina y su novio por el resto de las vacaciones. Quería conocer mejor su nueva familia potencial. Quería ver la casa grande. Quería disfrutar de los lujos que Carolina podía ofrecer. Daniel estaba destrozado. No solo me estaba perdiendo a mí. Estaba perdiendo a Emma también. Y la ironía no se le escapó. Había sacrificado nuestra familia por la fantasía de una familia con Carolina. Y ahora no tenía ninguna de las dos. Vino a casa e intentó hablar conmigo. Yo ya había empacado la mayoría de mis cosas. La casa se veía vacía. Fría. Como yo me había sentido durante meses. Me preguntó si realmente me iba. Si realmente lo estaba dejando. Como si todavía no pudiera creer que yo fuera capaz de irme. Como si hubiera asumido que yo siempre estaría ahí, esperando, sin importar cómo me tratara. Le dije que sí. Que me iba. Que ya no había nada que me mantuviera aquí. Él intentó abrazarme. Me alejé. No podía soportar su toque. No después de todo. Me preguntó por Emma. Me preguntó si no me importaba dejarla. Si no me importaba que ella me necesitara. Y eso fue lo que finalmente me rompió. Le grité que Emma no me necesitaba. Que Emma había dejado muy claro que prefería a Carolina. Que Emma había dejado de llamarme mamá. Que Emma apenas me hablaba.
Que Emma estaba perfectamente feliz sin mí. Le grité que yo había sido borrada de su vida gradualmente. Que primero dejé de ser su mamá y pasé a ser solo un nombre. Luego dejé de ser alguien importante y pasé a ser solo la esposa de su papá. Luego dejé de ser parte de las decisiones familiares. Hasta que finalmente dejé de importar completamente. Le dije que Emma había elegido. Y yo estaba eligiendo también. Estaba eligiéndome a mí misma por primera vez en 5 años. Daniel se quedó callado. Creo que finalmente entendió lo que había hecho. Pero era demasiado tarde. Algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas. El 1 de enero, los papeles de divorcio fueron entregados. Daniel los firmó sin pelear. Creo que sabía que no tenía derecho a pedirme que me quedara. El 5 de enero, tomé mi vuelo a Tokio. Daniel me llevó al aeropuerto. Fue extraño. Incómodo. Triste. Pero necesario. Antes de pasar por seguridad, me dio una carta. Dijo que la leyera cuando estuviera lista. La guardé en mi bolso sin abrirla. Emma no vino a despedirse. Estaba todavía con Carolina. Daniel dijo que ella no sabía que yo me iba. Que él no sabía cómo decirle. Le dije que no era mi problema. Que él había creado esta situación y él podía lidiar con las consecuencias. En el avión, finalmente abrí la carta. Era larga. Llena de disculpas. Llena de arrepentimiento. Decía que había sido un tonto. Que me había dado por sentada. Que no había valorado todo lo que hice por él y por Emma. Que había dejado que Carolina lo manipulara porque tenía miedo de perder a Emma. Que pensaba que si le daba a Carolina lo que quería, ella eventualmente se iría otra vez y todo volvería a la normalidad. Pero nada volvería a la normalidad. Carolina no se iba a ir. Emma había elegido a Carolina. Y yo me había ido. La carta terminaba diciendo que siempre me amaría. Que yo era el amor de su vida. Que había arruinado lo mejor que le había pasado. Doblé la carta y la guardé. No, lloré. Ya había derramado todas mis lágrimas por esta familia. Han pasado 6 meses desde que me mudé a Tokio. Mi vida aquí es diferente. Mejor en muchos sentidos. Mi trabajo es desafiante pero satisfactorio. He hecho nuevos amigos. He explorado una cultura completamente nueva. He aprendido a estar sola sin sentirme sola. Daniel me escribe ocasionalmente. Me cuenta cómo está Emma. Al parecer, la novedad de vivir con Carolina se desgastó rápido. La casa grande no era tan divertida cuando venía con reglas estrictas y un padrastro que no estaba tan interesado en ella como Carolina había prometido. Emma quería volver a casa con Daniel después de 3 meses. Carolina peleó por la custodia. Fue una batalla fea. Pero al final, el juez vio a través de su fachada. Vio que Emma había sido estable y feliz con Daniel durante años. Vio que Carolina la había abandonado y solo volvió cuando le convenía. Daniel mantuvo la custodia principal. Emma pregunta por mí a veces, según Daniel. Pregunta cuándo voy a volver. Pregunta si todavía la quiero. Daniel no sabe qué decirle. Le dije que le dijera la verdad. Que yo siempre la querré. Pero que a veces el amor no es suficiente. Que a veces la gente toma decisiones que lastiman a otros. Y que esas decisiones tienen consecuencias. No sé si alguna vez volveré. No sé si alguna vez podré perdonar completamente lo que pasó. No sé si alguna vez podré mirar a Daniel sin recordar cómo me hizo sentir insignificante. Sin recordar cómo eligió a su ex sobre mí. Sin recordar cómo me dijo que me divorciara cuando no estuve de acuerdo con él. Pero sé que tomé la decisión correcta. Sé que merezco mejor. Sé que nunca más permitiré que alguien me haga sentir que no importo.
Esta historia no tiene un final feliz tradicional. No hay reconciliación. No hay gran momento de perdón. Solo hay una mujer que finalmente encontró el valor de elegirse a sí misma. De poner sus necesidades primero. De reconocer que algunas relaciones son tóxicas sin importar cuánto amor hayas invertido en ellas. A las mujeres que están leyendo esto y se identifican con mi historia, quiero decirles algo. Ustedes importan. Sus sentimientos importan. Su tiempo importa. No son niñeras convenientes. No son rellenos hasta que algo mejor aparezca. Son seres humanos completos que merecen respeto, amor y consideración. Si alguien les dice que se divorcien porque no están de acuerdo con sus decisiones egoístas, tómenlo en serio. Esa persona les está mostrando quiénes son realmente. Créanles. No se queden esperando a que alguien finalmente los valore. No se queden rogando por las migajas de atención y afecto. No se queden siendo invisibles en sus propias vidas. A veces el amor propio significa alejarse. Significa reconocer que has dado todo lo que podías dar y que no fue suficiente. Y que está bien. No es tu culpa. Algunas personas no sabrán valorar lo que tienen hasta que lo pierdan. Y para entonces, es demasiado tarde. Yo no soy una villana por irme. No abandoné a Emma. Yo fui empujada fuera de sus vidas poco a poco hasta que no quedó espacio para mí. Solo tomé la decisión de irme con dignidad en lugar de quedarme donde no era querida. Tokio me ha enseñado mucho. Me ha enseñado que puedo empezar de nuevo. Que puedo ser feliz sola. Que no necesito ser la madre de alguien o la esposa de alguien para tener valor. Que yo soy suficiente por mí misma. ¿Extraño a Emma? Todos los días. Ella fue mi hija durante 5 años. Ese amor no desaparece solo porque ella eligió a alguien más. Pero también entiendo que ella es una niña. Ella fue manipulada por adultos que deberían haber sabido mejor. No la culpo por querer a su madre biológica. Solo desearía que no hubiera significado perderme a mí. ¿Extraño a Daniel? Extraño al hombre que pensé que era. Extraño la familia que pensé que teníamos. Pero no extraño sentirme invisible. No extraño ser la última prioridad. No extraño pelear por un lugar en mi propia familia. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Fue rápido y limpio. Sin drama. Sin peleas por propiedades. Solo 2 personas reconociendo que lo que tuvieron una vez ya no existe. Daniel me envió un mensaje el día que el divorcio fue oficial. Dijo que esperaba que yo fuera feliz. Que me lo merecía. Que él arruinó lo mejor que le había pasado y tendría que vivir con eso por el resto de su vida. Le respondí con un simple gracias. Y eso fue todo. El cierre que necesitaba. Ahora estoy enfocándome en mí. En mi carrera. En mis pasatiempos. En conocerme a mí misma fuera del contexto de ser la esposa de alguien o la madre de alguien. Y es liberador. He empezado a salir con alguien nuevo. Alguien que me ve. Alguien que me valora. Alguien que nunca me haría sentir que soy una segunda opción. Es temprano todavía, pero es refrescante estar con alguien que me elige activamente cada día. La vida continúa. Las heridas sanan. Y a veces, el final de algo es realmente el comienzo de algo mejor. Solo tuve que ser lo suficientemente valiente para dejarlo ir. 2 meses después de empezar a salir con Kenji, mi compañero de trabajo japonés, Daniel me envió un correo desesperado. No era como los mensajes anteriores. Este era diferente. Carolina había demandado formalmente por custodia completa de Emma. Tenía abogados caros. Había fabricado evidencia de que Daniel era un padre negligente. Decía que él priorizaba el trabajo sobre Emma. Que la casa estaba sucia. Que Emma llegaba tarde a la escuela.
Todo era mentira, pero Carolina tenía dinero para hacer que las mentiras parecieran verdad. Daniel estaba aterrado de perder a su hija para siempre. Me pidió que testificara a su favor. Que le dijera al juez cómo había sido realmente nuestra vida familiar. Que explicara que yo había sido quien cuidaba a Emma mientras él trabajaba. Que demostrara que la casa siempre estuvo limpia y Emma siempre estuvo bien cuidada. Me dijo que mi testimonio podría cambiar todo. Que el juez necesitaba escuchar de alguien imparcial. Alguien que ya no tenía nada que ganar mintiendo. Mi primer instinto fue decir que no. Que él me había sacado de sus vidas y ahora tenía que lidiar con las consecuencias solo. Pero entonces pensé en Emma que me había llamado mamá durante años. Emma que solía treparse a mi cama cuando tenía pesadillas. Emma que me hacía dibujos en la escuela con las palabras, "Te quiero mamá", escritas con crayones de colores. Emma que no había pedido nada de esto. Emma que era solo una niña atrapada entre adultos egoístas. No podía dejarla perder a su papá solo porque estaba enojada con Daniel. Eso no era justo para ella. Así que acepté volver para la audiencia de custodia. El vuelo de regreso a casa fue extraño. Habían pasado 8 meses desde que me fui. 8 meses desde que había pisado esa ciudad. 8 meses desde que había visto a Daniel o Emma. Todo se sentía diferente ahora. Yo era diferente. Más fuerte. Más segura de mí misma. Ya no era la mujer que rogaba por migajas de atención. Era alguien que sabía su valor. Alguien que había reconstruido su vida desde cero. Alguien que ya no necesitaba la validación de nadie. Daniel me recogió en el aeropuerto. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. Este no era el hombre seguro que me había dicho que me divorciara hace meses. Este era un hombre roto. Un hombre que finalmente entendía lo que había perdido. Pero yo no sentí satisfacción al verlo así. Solo sentí tristeza por todo lo que pudo haber sido diferente. El viaje a su casa fue silencioso. Incómodo. Lleno de palabras no dichas. Cuando llegamos, Emma estaba en la sala viendo televisión. Se congeló cuando me vio. Sus ojos se abrieron enormes. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Solo nos miramos. Luego ella corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me tira al piso. Empezó a llorar. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Seguía diciendo, lo siento, lo siento, lo siento, una y otra vez. Le dije que no tenía que disculparse. Que ella no había hecho nada malo. Que yo todavía la quería. Me preguntó por qué me había ido. ¿Por qué la había dejado? Le expliqué de la manera más simple que pude. Le dije que a veces los adultos toman decisiones difíciles. Que yo no la había dejado a ella, sino que había tenido que irme por mi propia salud. Que su papá y yo teníamos problemas que no podíamos resolver. Que eso no significaba que yo dejara de quererla. Nunca dejaría de quererla. Ella era mi niña. Siempre lo sería. Sin importar dónde viviera yo o quién fuera su mamá biológica. Emma me contó cómo habían sido los últimos meses. Como al principio vivir con Carolina había sido emocionante. La casa grande. Los regalos. Las salidas. Pero luego todo cambió. El novio de Carolina, Roberto, no quería una niña en la casa. Le molestaba el ruido que Emma hacía. Le molestaba que Carolina gastara dinero en ella. Le molestaba que Emma existiera. Carolina siempre tomaba el lado de Roberto. Siempre le decía a Emma que se comportara mejor. Que fuera más tranquila. Que no molestara a Roberto. Las reglas en la casa de Carolina eran estrictas. Nada de correr adentro. Nada de jugar con juguetes en la sala.
Nada de ver televisión después de las 7. Nada de pedir comidas especiales. Emma tenía que comer lo que Roberto quería comer. Tenía que ver lo que Roberto quería ver. Tenía que estar en silencio cuando Roberto estaba trabajando desde casa. La casa grande y elegante se había convertido en una prisión. Emma extrañaba su antigua casa. Extrañaba poder ser una niña normal. Extrañaba a su papá. Y me extrañaba a mí. Cuando Emma le pidió a Carolina volver con Daniel, Carolina se puso furiosa. Le dijo que era una malagradecida. Que Carolina había sacrificado tanto para tenerla de vuelta. Que Emma no apreciaba nada de lo que Carolina hacía por ella. Que cualquier otra niña estaría feliz de vivir en una casa así. Carolina no entendía que Emma no quería una casa elegante. Emma quería un hogar. Quería amor. Quería sentirse segura. Y eso era algo que Carolina no podía darle porque Carolina solo pensaba en Carolina. La audiencia de custodia fue 3 días después de mi llegada. La sala del tribunal estaba fría. Impersonal. Carolina llegó vestida elegantemente. Traje de diseñador. Maquillaje perfecto. Cabello profesionalmente peinado. Se veía como la madre perfecta. Como alguien que claramente podía proveer mejor para Emma. Daniel se veía pequeño a su lado. Su traje estaba viejo. Sus zapatos estaban gastados. Pero sus ojos mostraban amor verdadero. Mostraban miedo de perder a su hija. Carolina solo mostraba determinación de ganar. El abogado de Carolina pintó a Daniel como un padre ausente. Como alguien que trabajaba tanto que no tenía tiempo para su hija. Como alguien que había necesitado que su novia hiciera todo el trabajo de crianza. Presentó fotos de la casa de Daniel que se veía desordenada. Fotos que claramente habían sido tomadas en momentos específicos para hacerla ver peor de lo que era. Presentó declaraciones de maestros diciendo que Emma ocasionalmente llegaba tarde a la escuela. Lo que el abogado no mencionó era que eso solo había pasado 3 veces en todo el año. Cuando me llamaron a testificar, sentí todas las miradas sobre mí. Carolina me miraba con odio. Daniel me miraba con esperanza. El juez me miraba con curiosidad. Juré decir la verdad y nada más que la verdad. Y eso fue exactamente lo que hice. Le dije al juez que había vivido con Daniel y Emma durante 5 años. Que había sido testigo directa de cómo Daniel criaba a su hija. Que sí, él trabajaba mucho, pero solo porque quería darle a Emma una buena vida. Le expliqué al juez que yo había ayudado con Emma no porque Daniel fuera negligente, sino porque éramos una familia. Porque así funcionan las familias. Los padres se apoyan mutuamente. Comparten responsabilidades. Le dije que Daniel siempre estuvo presente en los momentos importantes. En los recitales escolares. En las reuniones de padres. En las noches cuando Emma estaba enferma. Daniel siempre estuvo ahí. Siempre puso a Emma primero. Hasta el punto de que sacrificó su matrimonio conmigo por lo que él pensaba que era mejor para ella. Le conté al juez sobre Carolina. Sobre cómo había aparecido después de 5 años. Sobre cómo había llenado a Emma de regalos materiales pero no de amor verdadero. Sobre cómo las visitas se habían vuelto más frecuentes hasta que Carolina básicamente había tomado control. Sobre cómo Daniel había permitido todo esto porque genuinamente creía que Emma necesitaba a su madre biológica. Incluso cuando eso significaba perderme a mí. Incluso cuando eso significaba destruir nuestra familia. Él lo hizo porque amaba a Emma más que a nada. El abogado de Carolina intentó atacar mi credibilidad. Me preguntó si estaba resentida con Carolina por robar mi familia. Le dije que sí, estaba resentida. Pero que eso no cambiaba los hechos. Le preguntó si estaba mintiendo para vengarme. Le dije que si quisiera vengarme, habría dejado que Daniel perdiera la custodia.
que había vuelto desde Japón específicamente para decir la verdad. Que lo único que me importaba era el bienestar de Emma. No Daniel. No Carolina. Solo Emma. Porque Emma era la única inocente en todo esto. Le conté al juez sobre mi última conversación con Emma. Sobre cómo ella me había dicho que extrañaba su antigua casa. Que extrañaba poder ser ruidosa. Que extrañaba que su papá le hiciera panqueques los domingos. Que extrañaba sentirse amada sin condiciones. Le dije que Emma no necesitaba una casa grande. Necesitaba un padre que la amara incondicionalmente. Y ese padre era Daniel. No porque fuera perfecto, sino porque genuinamente ponía las necesidades de Emma antes que las suyas propias. El abogado me preguntó por qué me había divorciado de Daniel si él era tan buen padre. Le dije la verdad. Que Daniel había sido un buen padre pero un mal esposo. Que él había priorizado los deseos de su ex sobre los sentimientos de su esposa actual. Que me había hecho sentir invisible e innecesaria. Que me había dicho que me divorciara cuando no estuve de acuerdo con sus decisiones. Que yo había elegido mi dignidad sobre un matrimonio donde no era valorada. Pero que nada de eso cambiaba el hecho de que él amaba a Emma profundamente. Luego Carolina testificó. Habló sobre cómo había cometido un error dejando a Emma. Sobre cómo había sido muy joven y no estaba lista para ser madre. Sobre cómo ahora estaba establecida y podía darle a Emma todo lo que necesitaba. Una casa grande. Buenas escuelas. Oportunidades. Estabilidad. Lloró cuando habló sobre lo mucho que extrañaba a su hija. Sobre cómo cada día sin ella había sido una tortura. Fue una actuación convincente. Casi me la creí. Casi. Pero entonces el abogado de Daniel le interrogó. Le preguntó sobre Roberto. Sobre cómo planeaba balancear su relación con él y criar a Emma. Carolina dijo que Roberto amaba a los niños. Que él estaba emocionado de ser padrastro de Emma. El abogado sacó mensajes de texto entre Carolina y Roberto. Mensajes donde Roberto se quejaba de Emma. Donde decía que Emma era molesta. Donde preguntaba cuándo Carolina iba a enviarla de vuelta con su padre. Carolina se puso pálida. Intentó explicar que esos mensajes eran de cuando Roberto estaba estresado. Que él no lo decía en serio. El abogado preguntó sobre las reglas estrictas en la casa de Carolina. Carolina dijo que era importante enseñarle disciplina a Emma. El abogado preguntó si encerrar a Emma en su cuarto durante horas porque estaba siendo ruidosa era disciplina apropiada. Carolina negó haberlo hecho. El abogado presentó el testimonio de la niñera que Carolina había contratado. La niñera confirmó que Emma frecuentemente era castigada severamente por comportamiento normal de niños. Por reír muy fuerte. Por jugar con sus juguetes. Por pedir segundas porciones de comida. El juez llamó a Emma a su oficina privada para hablar con ella. Esto era estándar en casos de custodia. Quería escuchar directamente de Emma donde quería vivir. Emma estuvo ahí durante casi una hora. Cuando salió, sus ojos estaban rojos de llorar. Se fue directamente a los brazos de Daniel. No miró a Carolina. Eso lo decía todo. El juez dijo que tomaría su decisión en una semana. Esa semana fue una de las más largas de mi vida. Me quedé en un hotel cerca de la casa de Daniel. Pasé tiempo con Emma casi todos los días. Cocinamos juntas. Vimos películas. Hablamos sobre Tokio. Sobre mi nueva vida. Sobre cómo era diferente pero bueno. Emma me preguntó si alguna vez volvería. Le dije que no lo sabía. Que mi vida estaba en Japón ahora. Pero que siempre estaría a una llamada de distancia. Que siempre sería importante para mí sin importar dónde viviera. Daniel y yo también hablamos. Realmente hablamos por primera vez en meses. Él se disculpó apropiadamente.
No solo con palabras sino con comprensión genuina de lo que había hecho mal. Admitió que me había dado por sentada. Que había asumido que yo siempre estaría ahí sin importar cómo me tratara. Que había estado tan obsesionado con mantener a Carolina feliz para no perder a Emma que no se dio cuenta de que me estaba perdiendo a mí. Que había sido egoísta y ciego y estúpido. Le dije que apreciaba la disculpa pero que no cambiaba nada. Que yo había seguido adelante. Que tenía una nueva vida que me gustaba. Que había conocido a alguien que me valoraba. Que no tenía planes de volver. Él dijo que lo entendía. Que solo esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Le dije que ya lo había perdonado. Perdonar no significaba olvidar. No significaba volver. Solo significaba soltar el enojo para poder seguir adelante. Y yo ya había seguido adelante. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete para más.